Muy buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los docentes académicos de nuestra universidad que hoy día nos acompañan en este webinar en el nombre del Centro de Innovación y Desarrollo Docente, dependiente de la Vicerrectoría Académica. Le damos las gracias por participar, por siempre acompañarnos en nuestras iniciativas, en estos espacios de reflexión, de colaboración de temáticas en materia de innovación que son tan relevantes y desafiantes para nosotros. En el día de hoy nos convoca un webinar denominado La educación superior en el futuro cercano, cómo las nuevas tecnologías transforman lo que somos, aprendemos, hacemos y enseñamos. Nuestro expositor de hoy, quiero presentar al académico Mario Adriazuela Muñoz, docente de la Facultad de Administración y Negocios de nuestra universidad en sede de Temuco. Además, Mario es director ejecutivo de Impossible y hoy día, ¿verdad?, nos acompañará con esta charla que significa, ¿verdad?, una temática de mucho interés, de mucha contingencia y de mucho desafío para nuestra actividad docente. Quiero pedirle a los participantes que por favor siempre mantengan silenciados sus micrófonos, apagadas sus cámaras. La idea es que ustedes puedan participar a través de sus preguntas, sus aportes, sus reflexiones a través del chat. La idea es que a través del chat nosotros vamos a mediar, ¿no es cierto?, sus aportes en conjunto con Mario para que también tengamos una suerte de diálogo. Así que, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración permanente con nosotros. Te deseo mucho éxito en tu exposición y bueno, y el tiempo es tuyo. Ya. Es un gusto. ¿Me escuchan todos ya? ¿Estamos conversando ya? Ya. Entonces, primero saludarlos. Este es un tema enorme, es súper amplio. Entonces vamos a ver algunas partes específicas y de forma introductoria, porque me contaron que muchos todavía no han ocupado esta herramienta o la están empezando a conocer. Entonces vamos a hacer un tema general, introductorio, vamos a conversar de varios temas que nos van a permitir abordar esto entendiéndolo desde el contexto, para saber cuándo parte, de qué se trata, si es que fueron los primeros desarrollos de inteligencia artificial los que estamos conociendo, o si es que viene hace más tiempo, y vamos también a hacer algunos ejercicios prácticos. Entonces ahora yo les voy a compartir una presentación, vamos a partir al tiro hablando de estos temas. Entonces ahora les voy a compartir pantalla. Les voy a preguntar a ustedes si se ve bien, porque tengo varias cosas abiertas que les quiero mostrar, pero vamos a partir por esta. Ya, ¿se ve bien? Súper, sí. ¿La conexión está bien? Ya. Entonces, como decía José Luis, vamos a hablar sobre la educación superior en el futuro cercano. Vamos a tratar de imaginarnos un poquito hacia dónde vamos. Y para entender hacia dónde vamos tenemos que entender de dónde venimos, de dónde parte este tema de la transformación digital. Para entender estas cosas, y si es que es la primera vez que ha ocurrido un proceso de transformación. Vamos a conversar de eso igual, para saber cuántas transformaciones hemos tenido y cómo las abordamos los humanos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a pasar acá. Entonces, esta lámina que les estoy compartiendo ahora, ustedes me cuentan si se está viendo bien, si es que va pasando bien. Estoy acá en la universidad, sé que el internet debería funcionar bien, pero ustedes me van contando si lo ven. Entonces, esta lámina que ven ustedes ahora, yo se la mostraba a los alumnos en el año 2018. La empecé a mostrar en el año 2016 y la empecé a actualizar. Yo le decía, millones de personas convivimos con inteligencia artificial, aun cuando la mayoría no lo sabe. Yo les decía, en esos años, en el 2018, les decía, esto es una realidad actual. Y les contaba que en los últimos 2 años se ha generado más información que durante toda la humanidad. Y conversamos eso en más detalle, conversamos con los alumnos, nos poníamos ejemplos, casos, tratando de entender lo impactante que era esto. Que en 2 años se haya construido más información que durante todo el desarrollo de la humanidad. Entonces hablábamos de la era de la información. Y ahí decíamos que la información cada vez tenía menos valor comercial. O sea, ya no iban a contratar a alguien porque sabían.
tenía que saber hacer. Pero incluso el saber hacer se estaba empezando a cuestionar porque empezaban a aparecer algunos algoritmos de aprendizaje que facilitaban que alguna inteligencia artificial o algunas máquinas pudieran hacer cosas también. Entonces conversábamos sobre esos temas y decíamos que la mitad de los consumidores regularmente interactuaban con servicios de computación cognitiva, aun cuando la mayoría de las personas no lo sabía, no tenía idea, etcétera. Eso era una realidad y eso provocaba que nosotros pudiéramos empezar a hablar de que todo iba a ser distinto. Yo les decía, esto fue una lámina que saqué una presentación del 2018, pero en el 2016 lo hablábamos, en el 2014 también. De hecho, tengo algunas cosas en prensa y en algunas otras publicaciones, y en trabajos docentes, por supuesto, también, donde incluso antes del 2014, en el 2012, hablamos de que esto iba a ocurrir. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, si no conocían ChatGPT, ¿por qué estábamos hablando de esto? De que todas las personas ya estaban interactuando con inteligencia artificial. O sea, esta era otra lámina que ocupaba en esos años. Esta lámina es del año 2019 y era para evidenciar, esto ustedes lo pueden ver en estadística, pueden sacar gráficos del año 2016, 2018 o los actuales. Entonces esta yo se las mostraba en ese periodo y les decía cómo venía avanzando esto. Entonces era para mostrarle que era una figura exponencial. Para que nos recordemos y hagamos memoria, el COVID-19, por ejemplo, fue exponencial. Entonces por eso los expertos decían, esto va a llegar a todo el mundo. Y la mayoría de la gente decía, no, pues si hay menos contagiados que con la gripe. Y los expertos decían, sí, pero es que esto viene exponencial. Y la mayoría de la gente no lo entendía. Exponencial significa que en 7 pasos se va a volver gigante. Como 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. En el 7º paso se va a volver gigante. Y un par de pasos después va a ser un número demasiado grande, incluso para calcularlo con calculadora. Se va a volver enorme muy rápido. Entonces decíamos que la inteligencia artificial, la tecnología, los desarrollos, el mundo digital en general venía avanzando muy rápido. Venía avanzando con una figura exponencial. Eh, y se hablaba que la inteligencia artificial iba a superar a la inteligencia humana por ahí por el 2050. Eso se le llamaba el momento de la singularidad. Y por eso Google, con otras instituciones, con la NASA y con otras más, crearon la Singularity University, que eso quiere decir la Universidad de la Singularidad, una universidad que se estaba preparando para llegar antes al momento de la singularidad. ¿Por qué querían hacer esto? Bueno, por lo mismo que antes, algunos países quisieron industrializarse antes, porque los que se industrializaron fueron el primer mundo, el mundo desarrollado. Y los que se industrializaron más o menos quedaron a medio camino, y los que no se industrializaron se vieron afectados, hasta el día de hoy. Entonces, por supuesto, había muchas instituciones, muchas empresas, muchas organizaciones que estaban desde hace ya mucho tiempo tratando de llegar antes al momento de la singularidad, preparándose para llegar antes, para poder vivir antes este momento y poder ocupar estas herramientas. Y nosotros llevamos muchas desventajas desde Latinoamérica, porque nosotros, por ejemplo, en el momento de la pandemia, fue el boom del e-commerce en Latinoamérica. Y ese boom en Estados Unidos había ocurrido en el año 2000. El año 2000 fue la crisis.com, probablemente muchos de ustedes lo hablaron, era porque todos querían hacer e-commerce, pero no entendían por qué lo estaban haciendo. Y nosotros eso lo vivimos 20 años después, acelerado por el COVID-19, porque quizás tampoco lo hubiéramos vivido si no hubiera llegado el COVID. Pero el tema es que como llegó el COVID, toda esta conversación se aceleró y todos los desarrollos se aceleraron y se empezó a hablar de que el momento de la singularidad podía llegar el 2035. Nosotros en el año 2010 ya podíamos ocupar Internet para comprar, para ponernos de acuerdo. Antes no, po. Antes había que llamar por teléfono fijo a las personas y si no estaba había que esperar que estuvieran, teníamos que ponernos de acuerdo para encontrarnos en una esquina. Y nosotros en el 2010 ya podíamos chatear, podíamos conversar. En el 2015 ya podíamos enviarnos mensajes de una forma mucho más personalizada. Y ahí ustedes pueden ver cómo fue creciendo esto. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo podíamos decir, esto viene, esto va a ocurrir. La transformación digital es un hecho. ¿Ya? Entonces, ahora conversando, porque ahora ya estamos encima de esto, entonces ahora podemos empezar a apreciar el impacto que está teniendo la inteligencia artificial. Entonces, hoy día nosotros con inteligencia artificial nos podemos ayudar para formular preguntas, no solamente para preguntarle cosas como lo podemos hacer con Google, podemos hacer que nos ayuden a formular preguntas, nos pueden ayudar a hacer el desarrollo de respuestas, pero también nos pueden facilitar la automatización de procesos en temas médicos, en temas legales, en temas de marketing, en distintas cosas. Y incluso nos pueden ayudar a crear páginas web o aplicaciones o mejorar a las inteligencias artificiales. ¿Ya? Entonces está cambiando la forma en que vamos entendiendo el mundo. Entonces hay un mundo de oportunidades, pero también hay muchos riesgos.
Y se habla de muchas cosas. Ahí yo le anoté algunas. El sesgo algorítmico. Por ejemplo, si nosotros les decimos que dibujen un hombre de 30 años, van a dibujar probablemente un hombre deportista o un hombre de eterno, y a la mujer la van a tratar de dibujar probablemente sexy o en traje de baño. Y eso está mal. Ya si le preguntamos sobre un hombre exitoso, quizás va a priorizar algún tipo de hombre por sobre otro. Todas esas cosas son ciertas, pero se pueden mejorar. La pérdida de empleo, puede ser que haya una transición que sea complicada, pero se van a crear más empleos, de eso ya se están creando algunos. Eh, pero hay una cosa que es realmente preocupante, que es la desinformación general que tenemos. Nosotros de aquí vamos a empezar a experimentar muchas dudas cuando veamos un video, porque no vamos a saber si el video fue real o si fue hecho con una inteligencia artificial. O un audio. Hoy día hay inteligencias artificiales que pueden imitar mi voz y hablar por mí. De hecho, yo podría haber ocupado ahora una inteligencia artificial que la pueden ocupar todos, donde yo podría sacar me podría sacar un par de fotos y las podría haber subido y pedirle que él haga la presentación y ustedes hubieran visto a una imagen que se mueve, un video que estaría hablando todo lo que yo le escribí en un texto. Todavía se notan diferencias y no se ve 100% real, pero es cosa de tiempo para que mejoren. Ustedes pueden pensar cómo mejoraron los celulares, los smartphones. Partieron siendo una cosa súper grande, que era difícil llevarla, poco útil, que duraba muy poco la batería, y ahora en un par de años ustedes han visto cómo son sus teléfonos inteligentes ahora. Entonces podemos esperar lo mismo de estas nuevas tecnologías, van a seguir avanzando cada vez más rápido, de forma exponencial. No lineal, exponencial. Se van a volver cada vez más distintas. Entonces el gran riesgo, como dijimos, es que perdamos la noción de realidad. Eso es lo más preocupante, más que todas las otras cosas, porque las otras cosas no son tan ciertas. Es difícil que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos deje sin trabajo. Si es peligroso que otros humanos que sepan ocupar la inteligencia artificial tengan mejores trabajos que nosotros, porque es una herramienta. Entonces, nosotros aquí podemos empezar a hablar de 4 temas clave. Hay muchos más. Yo elegí estos 4, pero hay muchos más. Liderazgo, adaptación, mentalidad, todos hablan del mindset, la configuración mental y la estrategia digital. Entonces, aquí en este punto yo les puse que es importante que nosotros los docentes estemos preparados para incorporar la inteligencia artificial en nuestras clases, en las actividades que nosotros realizamos con nuestros alumnos, pero también es importante que a los alumnos les podamos contar los riesgos. Yo he conversado con muchos alumnos y les he dicho, por ejemplo, que si la estaban ocupando la inteligencia artificial, me decían que sí, principalmente me hablaban de ChatGPT, hay muchas otras. Entonces me decían que la ocupaban para hacer trabajos, para responder pruebas, para un montón de cosas. Entonces yo conversaba con ellos, les decía que eso les podía afectar en su desarrollo, para el futuro, para las empresas con las que fueran a trabajar, etcétera, y me decían claro, que incorporaban esa reflexión y que no querían perjudicarse. Entonces querían entender cómo utilizarla y cómo aprenderlas para poder sacarles provecho. Por supuesto, esa conversación es muy poco, tenemos que hacer mucho más y tenemos que crear temas estratégicos y tenemos que trabajar mucho más para que podamos beneficiar a nuestros alumnos, pero también para beneficiar a nuestro entorno relevante. Yo he conversado con varias empresas y la mayoría están confundidas, no saben lo que va a pasar en los próximos años. Lo mismo le está pasando al sector público, al científico tecnológico, etc. ¿Ya? Entonces, en el liderazgo, aquí tenemos una pregunta. Y aquí voy a pedirle a José Luis que podamos opinar todo. Se la voy a leer. ¿Podemos generar un enfoque colaborativo que garantice que la IA se desarrolle, la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de manera ética y responsable en el contexto académico? ¿Podemos nosotros trabajar para aumentar la colaboración entre nosotros, como este espacio que nos generó José Luis, que es para que colaboremos, para que nosotros podamos conversar estos temas y nos preocupemos de entender la inteligencia artificial, regularla, que no se ocupe para cosas que sean negativas, aprender a ocuparla para las cosas que sean positivas y que sean parte de nuestro desarrollo docente? Y la otra pregunta es, ¿podemos hacer eso mismo con nuestro entorno relevante? Con la sociedad civil, con el sector público, con el sector empresarial, con el científico tecnológico, con el de sustentabilidad. O sea, ¿podemos trabajar esas cosas? Esa es una pregunta que me gustaría que conversemos antes de continuar. ¿Podemos leer opiniones o escuchar preguntas? Mario, le he pedido a los participantes que puedan vertir sus respuestas, opiniones a través del chat, de tal manera de ir mediando de esa forma. Ya. ¿Espero las preguntas o los comentarios o seguimos avanzando por mientras? Mira, avancemos y te interrumpo en relación, digamos, al aporte. Ya, súper.
son dos temas súper relevantes y que nadie se está haciendo cargo. Entonces, por eso digo, será un rol de nosotros, será uno de los puntos que nos va a permitir seguir estando vigente en esta nueva sociedad que se construye. Ya, les dejo esa pregunta ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que en las universidades tenemos un rol preponderante en todas estas conversaciones. Ya, entonces, la adaptación. La adaptación es fundamental. Darwin ya lo decía en temas biológicos, no sobreviven los más fuertes, no sobreviven los más rápidos, no sobreviven los más inteligentes, sobreviven los que se adaptan. Entonces nosotros hemos visto como empresas gigantes han quebrado por estos temas, grandes, económicamente, con espalda financiera, etcétera. Hemos visto como empresas que eran geniales, que tenían desarrollos espectaculares, personas muy inteligentes, también le ha ido mal. Y hemos visto también como muchas otras se adaptan y como muchas otras van incorporando estas cosas. Y no es la primera vez que nosotros tenemos que adaptarnos como sociedad. Y vamos a empezar, este tema lo vamos a tocar y aquí vamos a empezar a hablar de otras transformaciones para que entendamos el contexto. Nosotros, por ejemplo, los humanos, hace harto tiempo atrás tuvimos que pasar por transformaciones, por ejemplo, eléctricas, cuando llegó la electricidad y cambió todo el mundo. Y lo vamos a tocar más adelante, lo vamos a conversar. En algún momento en Occidente se acabó la edad antigua y empezó la Edad Media. Ya todos estos temas los vamos a conversar, los humanos siempre nos hemos estado adaptando. Y otra vez aquí más, otra vez estamos en esta carrera evolutiva, donde necesitamos sí o sí adaptarnos. ¿Ya? Mari, Y también... hay algunos aportes en el chat, disculpa que te Ya, interrumpa, de manera que sí, puedas relacionar con la presentación. Catherine Orellana dice, creo que la barrera para conseguir el objetivo es el miedo que los y las docentes tenemos y que ello hace que queramos limitarlo fuera del contexto académico. He visto docentes pidiendo, dime cómo puedo revisar si los trabajos los hizo GPT, para penalizar a los y las estudiantes. Y quiero también asociar otro aporte del profesor Edwin Navarrete que dice, creo que sí, pero deberá haber un cambio cultural. A menudo hay resistencia a esto, pero debemos adaptarnos, como siempre, como en las otras revoluciones industriales. muy bien. Primero, los cambios siempre dan miedo, pero es mentira que a las personas no nos gustan los cambios, nos gustan los cambios que nos convienen. Entonces lo primero que tenemos que hacer es nosotros entender por qué nos conviene, entender por qué le conviene a los estudiantes, por qué le conviene a las empresas, entender todos estos puntos y desde ahí empezar a hacer la gestión del cambio. Pero es obvio, siempre nos va a dar miedo, lo desconocido nos da miedo, la incertidumbre nos da miedo, pero el tema es que no lo vamos a poder frenar porque viene como un tsunami, viene con una figura exponencial. No podríamos nosotros haber dicho, no queremos que llegue el COVID. ¿Ya? No, ni siquiera va a pasar por nuestra decisión, va a llegar. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto. Nos puede dar miedo, pero ahí podemos adaptarnos. Podemos trabajar nuestra configuración mental. La mentalidad está relacionada con los temas culturales de la otra pregunta que hiciste tú. Pero antes de pasar a esa pregunta, continuando con esto, el primer punto era el miedo. Entonces, sí, nos va a dar miedo. ¿Cómo sabemos si los alumnos están copiando? Se puede hacer con Turnitin. Pero la más sencilla es que tú copies el texto, abras ChatGPT, le pongas esto lo hiciste tú, como pregunta, le ponemos 2 puntos, lo pegamos y nos va a decir si lo hizo ChatGPT o no lo hizo. Pero apareció otra inteligencia artificial que la mayoría de los alumnos, por lo que he visto, no la conoce, que permite parafrasear y bloquea a Turnitin y bloquea los otros desarrollos que se han hecho. Incluso si le preguntamos a ChatGPT, no lo reconoce como su trabajo. Pero lo parafrasea, o sea, los alumnos después tienen que terminarlo. Por último, ya van a tener que escribir igual. ¿Ya? Y vamos a conversar después también qué podemos hacer nosotros para asegurarnos que los alumnos trabajen ellos. Entonces, vamos a conversar de eso más adelante, trabajo escrito a mano y otro tipo de ejercicios. Pero por otra parte, vamos a tener que preguntarnos, ¿vamos a bloquear esta herramienta? Por ejemplo, si estuviéramos hablando cuando recién llegaron los primeros tractores a la humanidad, o cuando llegaron acá a nuestra región, por ejemplo, con las máquinas cosechadoras, ¿íbamos a impedir que la ocuparan? O cuando llegó la imprenta, íbamos a decir, no, hay que bloquearla para que los humanos la sigan haciendo a mano. ¿Qué ventaja van a tener las que lo ocupen? Si nosotros no la ocupamos y otros la ocupan, ¿quedaremos obsoletos? ¿Quedaremos disrumpidos? ¿Podemos pedirle a todo el contexto que no escuchen, ni miren, ni interactúen con los que sí la utilicen para tener ventaja?
Ya, son hartos temas. Entonces, el otro aporte que estuvo muy bien también, el tema cultural, claro, ese es el del mindset, el de la mentalidad. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma, de las formas que nosotros sabemos hacerlas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar eso, tenemos que trabajar eh, nuestra estructura, la comprensión que tenemos sobre las cosas, y eso es fundamental. ¿Ya? Y tengo otros ejemplos que vienen más abajo, donde vamos a conversar de esto. Nuestros principales aportes no van a ser hacer algoritmos de aprendizaje, no es competir con OpenAI o con otras empresas que estén desarrollando estos algoritmos. Nuestras oportunidades están en ocuparlas. Ya, voy a adelantar un poquito lo que les tengo después, me pasa la pregunta. Pero, por ejemplo, cuando se crearon los motores, eso fue una tecnología que habilitó un montón de otras cosas. Pero las personas que aprovecharon más esas oportunidades no fueron los que siguieron trabajando en los motores, sino que fueron los que ocuparon los motores para hacer refrigeradores, los que ocuparon los motores para hacer autos, los que ocuparon los motores para hacer batidoras, los que ocuparon los motores para hacer secadores de pelo, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros aquí podemos ocupar la inteligencia artificial para un montón de cosas que todavía no se han hecho. Pero no es nosotros nuestra oportunidad y la gran labor que podemos tener en esto no está en aprender a hacer algoritmos o aprender a hacer inteligencias artificiales, sino que ocuparlas para hacer cosas que antes eran imposibles, cosas que antes no estaban habilitadas. La barrera de lo imposible se corrió y ahora tenemos más metros de posibilidades, pero están habilitadas, no están hechas. Así como cuando se creó el motor, quedó habilitado el secador de pelo, pero no iba a existir el secador de pelo mientras alguien no lo pensara. Y eso es un tema de configuración mental, ya es un tema cultural. Y también de nosotros cómo nos presentamos frente a esos temas. Mario, ¿Sí? discúlpame, pero está bastante intenso el chat, hay muchas opiniones, hay varias preguntas y reflexiones. Bueno, no creo que alcancemos a hacerlas todas, pero se habla mucho, digamos, de que tenemos la necesidad de adaptarnos, ¿verdad?, a la colaboración en el contexto del cambio. Es una responsabilidad académica. Hay otros docentes que hablan también de la normalización del uso de la tecnología, ¿verdad?, como un deber. En formarnos, en capacitarnos. Hay otros docentes que opinan de la necesidad de capacitarnos en esto para de alguna forma alinearnos con estos nuevos desafíos. Otra opinión es que se relacionan, digamos, al uso adecuado y pertinente en el contexto de la docencia, ¿verdad? En el campo de la evaluación. Eh, Hay otras opiniones también asociadas, por ejemplo, la profesora Macarena Vargas dice: creo que podemos ser líderes si es que mostramos o enseñamos a nuestros estudiantes que más allá de una nota, ellos deben aprender y no hacer un trabajo, sino a pensar. No sé si eso permite también hacer una reflexión, una respuesta, Mario. Súper bien, súper bien. Y lo vamos a tocar en los puntos que vienen. Entonces voy a seguir continuando con la presentación porque precisamente vamos a tocar esos puntos. Esta fue la primera actividad que hicimos en Temuco. Entonces, una de las preguntas que yo planteé era: ¿deberían las universidades jugar un papel protagónico en la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito académico y también en todo en el entorno relevante? Hoy día no lo está haciendo nadie. Y la mayoría de las instituciones están hablando de bloquear la inteligencia artificial, o sea, como negarse que ocurra, pero viene como un tsunami. Entonces nosotros nos podríamos parar y decir: yo voy a parar este tsunami. O una empresa podría decir: yo voy a frenar este cambio. Sería como que un rey dijera, por ejemplo, que está en la Edad Media, dijera: yo voy a parar la modernidad. ¿Un reinado podría haber parado la modernidad? De hecho, dejaron de existir los reyes y aparecieron los presidentes. Dejó de existir la monarquía y apareció la democracia. ¿Ya? Entonces es muy difícil frenarlo. Y también los que lo ocupen van a tener ventaja. ¿Ya? Entonces después los demás se negarán a esas ventajas. ¿Ya? Esos son temas que nosotros tenemos que empezar a pensar si es que las queremos bloquear. Pero la mayoría de las instituciones en el mundo quieren bloquearlo y llaman a regularlo, pero nadie lo está regulando. O sea, se hacen esfuerzos, pero son menores en comparación con todo lo que avanza. O sea, antes de que se regule ya el tema es distinto porque viene avanzando de forma exponencial. Y las universidades, yo creo que estamos preparadas para poder trabajar en esos temas. Por supuesto que tenemos que capacitarnos, como estábamos conversando antes, tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos el propósito, pero va a haber mucho trabajo en eso, mucho trabajo. O oportunidades laborales más que nada. Por otro lado, las startups son emprendimientos dinámicos que se apalancan en tecnología. En palabras sencillas quiere decir que son emprendimientos
pero que desde un inicio se piensan para que sean emprendimientos de $1 millón en un año. ¿Ya? Sería una semillita de roble. Nosotros podemos diferenciar si uno va a ser una pyme, mediana empresa, una microempresa, una startup cuando son semillitas. Decimos, están todas chiquititas, pero esta semillita va a ser un roble. ¿Ya? Esos son las startups. En lo técnico significa que se preparan para solucionar problemas que nunca antes hayan sido solucionados. A diferencia de una microempresa, por ejemplo, que el pan, si es un problema que alguien no tenga pan cerca de su casa, puede aparecer una microempresa que va a solucionar ese problema, pero es un problema que ya lo han solucionado muchos. La startup está al otro lado. Se trata de hacer un negocio con algo que nadie haya solucionado antes ya. Las startups están avanzando, pero ellos son los que están provocando esta figura exponencial, que avanzan súper rápido y siguen avanzando y siguen avanzando y siguen avanzando. Entonces, tenemos que hacer eso. Nos negamos a esto y decimos que nuestros alumnos no la ocupen y que nuestro entorno relevante no la ocupe, o empezamos a regularla y empezamos a ver cómo ocuparla y ayudar a que la ocupemos bien. Ese es el tema. Y ha pasado antes, cuando aparecieron las máquinas, antes de que existieran las máquinas, tractores, retroexcavadoras, cosechadoras, el tema era, ¿nos negamos a que existan o aprendemos a ocuparlas? Y que se ocupen bien. Y así con todas las otras tecnologías, como cuando apareció la escritura, por ejemplo. Nos negamos a que existe la escritura y que ahora podemos almacenar grandes cantidades de información que no tienen que estar necesariamente en nuestra mente y en tradición oral. ¿Nos negamos a ocuparla o aprendemos a ocuparla bien? Ya, pero podríamos hablar de millones de casos. Yo tengo esquemas, que no los vamos a ver ahora, donde me he hecho análisis, por ejemplo, para mí, para poder estudiarlo, donde pongo las principales innovaciones por año, trato de identificar las tendencias, cómo avanzan, por qué avanzan, qué son las cosas que quieren los humanos, que quieren recibir, etc. Son ejercicios que son interesantes de conversar y los podríamos ver en otro momento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestro rol? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos hacer investigaciones, podemos hacer desarrollos, podemos hacer conversaciones respecto a la ética, podemos hacer conversaciones en torno a metodología, también para ver cuáles son los distintos avances que se están logrando, también podemos generar proyectos, podemos hacer proyectos AMAS, por ejemplo, yo en un curso que tengo, estamos trabajando con microempresarios para que se puedan beneficiar de estos elementos, por ejemplo, en temas de administración, en temas de marketing, en temas de innovación. Pero se puede hacer en muchos ámbitos, en temas que yo no conozco, en los cuales soy ignorante, que me encantan y valoro lo que hacen mis colegas, por ejemplo, en odontología, en química, en un montón de áreas. Podemos hacerlo, ¿ya? Y probablemente no hayan otras instituciones o empresas que estén interesadas en hacerlo y que cuenten con profesionales para hacerlo, ¿no? Entonces la pregunta que les quiero hacer ahora es, ¿cuál fue la primera inteligencia artificial que conocieron? ¿Fue ChatGPT? ¿Me puedes contar tú, José Luis? ¿O sigo avanzando y después tú me vas contando? Avanza, Mario. Yo te traspaso las respuestas en el chat. Ya, estoy leyendo que fue ChatGPT. Esta pregunta es Así. interesante. Cuando partimos la presentación, yo les conté que yo en el 2016 ya les hablaba a los alumnos que estaban interactuando con inteligencia artificial. Entonces yo les decía, si tienes Netflix, ya estás interactuando con inteligencias artificiales. Convives con inteligencia artificial. Si tienes Facebook, ahí leo las redes sociales, por supuesto. Habían otra área donde hay inteligencias artificiales, pero las redes sociales hicieron que millones de personas en el mundo pudieran interactuar con inteligencia artificial. Cuando en el 2016 le escribían a Facebook, por ejemplo, quiero, por ejemplo, cambiar el nombre de mi página. ¿Por qué todavía no me aparece? Y Facebook le contestaba, porque estamos revisando tu información. Ese mensaje se lo enviaba un algoritmo, se lo enviaba una inteligencia artificial y la que estaba haciendo la revisión era la inteligencia artificial y la que validaba si se lo permitía o no era una inteligencia artificial. Si una persona le escribía, por ejemplo, esto es una fotografía pornográfica o esto es una fotografía de guerra, violenta, etcétera, le llegaba un mensaje que iba a revisarse y eso no era un humano, ¿ya? Y habían supermercados también, por ejemplo, acá en Chile no, que trabajaban con inteligencia artificial como el Amazon Go, donde las personas no tenían que pasar por caja, no tenían que pagar. Tampoco tenían que pasar por una parte donde pudieran pasar el producto y que un sensor pum, lo leyera y siguiera. No había que hacer fila. Tú tomabas lo que querías y ibas. Estaba controlado entero por inteligencia artificial, menos en la parte de las bodegas. Porque hemos avanzado muy poco todavía en las partes de kinésica, en las partes de la motricidad fina. Nosotros los humanos todavía podemos pescar algo y poder pararlo, por ejemplo, aunque sea casi imposible hacerlo. Un robot todavía no puede hacer eso. Entonces, se ha avanzado poco en reemplazar a las personas que hacen trabajos físicos, sobre todo que tienen que ver con motricidad fina. Pero los temas de marketing, de administración, temas que tenían que ver con medicina, hay muchos desarrollos. Más adelante les voy a poner algunos ejemplos de eso.
Entonces, interactuamos hace mucho tiempo con inteligencia artificial. El tema es que conocimos OpenAI, ChatGPT, ¿y por qué fue tan distinto? ¿Por qué si ya compartíamos con inteligencia artificial, si ya conversaban con nosotros, si ya estaban presentes en la empresa, etcétera? ¿Por qué nos llamó tanto la atención que apareciera ChatGPT? Y es porque por primera vez se puso la inteligencia artificial para que la usáramos todos, para que cualquier humano pudiera usar un algoritmo de aprendizaje para lo que quisiera. De hecho, no está hecho para algo específico. Alguien lo puede ocupar para matemática, alguien lo puede ocupar para escribir una redacción, alguien lo puede ocupar para lo que quiera. Es como cuando Ford dijo, mira, vamos a ocupar todos los desarrollos que existen con los motores, con las máquinas, incluso ya existían algunos autos, pero Ford dijo, vamos a crear autos masivos para que todos puedan usarlo. Y la gente decía, pero ¿para qué? ¿Quién va a querer usar autos? Bueno, obviamente hoy día decimos, obviamente, para muchas cosas, y también van a querer usar camionetas para hacer negocios, para transportar, van a querer tener autos para dejar a su hijo al colegio, etcétera, para viajar, sabemos, pero en el tiempo de Ford fue raro. Y por eso se generó tanta conmoción lo que hizo Ford. Y todo lo que pensó, el Fordismo y todo lo que desarrolló para que los automóviles se pudieran hacer para que llegaran a todos, y que cada uno lo ocupara para lo que quisiera. Lo mismo pasó en muchos otros casos donde se nos ha dejado que la tecnología esté a nuestra disposición. Entonces, estos algoritmos que ya existían, ahora se dejaron para que nosotros lo ocupáramos para lo que quisiéramos. Entonces nosotros podemos, todos esos problemas que estaban resignados, esos problemas que decíamos no tienen solución. Por ejemplo, si una trabajadora social decía, no podemos atender a las personas y darle una respuesta inmediata porque no alcanza el tiempo. Ahora quizás con esta inteligencia artificial yo puedo hacer que me alcance el tiempo. Pero no me va a reemplazar como humano. Porque si un humano sabe poco, ChatGPT o todas las otras que existen hoy, que no vamos a hablar de todas porque no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a centrarnos solamente en esta, pero hay muchas parecidas a ChatGPT, hay otras que están relacionadas para creación de videos, de fotografía, en arquitectura, hay muchas. Bueno, otro día podríamos conversar de otras. Estas herramientas son un multiplicador. Si la persona, lo primero, la mayoría de las personas cuando se sientan acá dicen, no sé qué preguntarle. Ya, entonces te va a multiplicar por cero. El beneficio que tú obtienes entonces es cero. Ahora, si tú sabes mucho, te va a multiplicar mucho más. Pues. Un experto le va a poder hacer preguntas específicas, le va a dar va a poder revisar si se equivocó, porque se equivoca a veces. Va a poder hacer uso del criterio. La inteligencia artificial no tiene criterio. Podemos programarla, pero lo que pasa es que los problemas pueden tender al infinito y no podemos prepararle el criterio hasta el infinito en la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo le pido, nómbrame 10 páginas piratas para ver películas, me va a decir, no te los voy a mostrar porque me lo prohíbe. Yo le digo, entonces dime cuáles son las páginas que no tienes que mostrarme para que yo sepa que no las tengo que ver. La inteligencia artificial me las va a mostrar. Pueden hacer después ustedes la prueba, o lo podemos hacer ahora si no alcanza el tiempo. Un humano, por criterio, sabría que no hay que mostrarlo. Y eso Mario, con todos los temas que se pueden imaginar, ¿sí? Mario, en el mismo contexto que estás señalando, donde ahí ya entramos a un tema de un dilema ético. Mira, me parece interesante lo que dice la profesora Pilar Saldaña en el campo de la educación. Dice, el problema del ChatGPT no es que los estudiantes aprendan a usarlo, sino que crean que un ensayo o un informe que le haga la inteligencia artificial es original, propio de ellos, y que no hay un asunto ético de fondo. Eso es lo que debemos de enseñar. La aplicación es usable, pero también ellos deben aprender a escribir por sí solos. En el campo de la educación, claramente ahí, ¿verdad? Hay un contrapunto interesante que podemos visualizarlo también como un dilema ético. Claro, exactamente, porque lo que pasa es que la inteligencia artificial es un multiplicador. Es un multiplicador. Entonces, si yo sé poco, voy a poder hacer poco. Por ejemplo, si yo no sé nada de innovación, por ejemplo, y le digo, ayúdame a innovar en este ámbito, no me va a ayudar en nada. Me va a poner una idea ahí que probablemente no tenga ningún valor. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, actúa como un experto, por ejemplo, en design thinking, para proponer X temas, donde nosotros vamos a pasar por la etapa de empatía, por la etapa de definición, y le voy dando las distintas etapas y le digo, con estos criterios para crear un cuadro con esto y con estos puntos,
y le pongo Enter, me va a empezar a crear planillas que quizás yo me voy a demorar media hora en hacerla, porque en un par de minutos puedo tener un montón de hojas desarrolladas. Y yo puedo revisarlas, decirle, no, mira, esto cambia esto, mejora esto, y puedo crear los instrumentos que después voy a ocupar para trabajar con las personas. Puedo pasar después ese mismo texto a otra inteligencia artificial y le puedo decir, créame láminas para cada uno de estos puntos, y después puedo revisar esas láminas, pero le tengo que dar las indicaciones. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con inteligencia artificial para generar fotos y no tengo idea de fotografía y le digo, créame un pajarito, me va a aparecer cualquier cosa. Ahora, si yo sé de fotografía y le digo, por ejemplo, quiero que fotografíe un pájaro y le digo el encuadre que yo quiero, le digo, por ejemplo, en qué posición tiene que estar el diafragma, cuánto ISO, a qué hora, con cuánta luz, si está nublado o no está nublado, y le digo, le hablo del triángulo de exposición y le doy todas las indicaciones, en qué parte tiene que salir, que se tiene que ver primero, me va a salir una foto mucho mejor. Me puede salir una foto realista. Entonces es un multiplicador. Si yo no tengo idea, no va a servir, no me va a servir. Entonces tenemos que explicarle eso a nuestros alumnos, que esto es un superpoder, pero es un superpoder que te multiplica. Si tú sabes cero, no te sirve nada. Entonces esto no deja fuera a los expertos. Primero eso, entonces es un multiplicador. Segundo, no tiene criterio. Eso es trabajo de los humanos. No es contraintuitiva. Si le preguntamos a ChatGPT, no va a decir, sí, puedo tomar procesos contraintuitivos si tú me lo indicas. Pero si yo te lo indico, entonces quiere decir que no fuiste contraintuitiva. Contraintuitiva quiere decir hacer cosas fuera de la lógica. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Perfecto, el ejemplo que sale ahí. ChatGPT por 0, 0. Perfecto, lo explico mejor que yo. Bueno, seco Carlton. Entonces, un colega mío, por ejemplo, está ocupando AutoGPT y lo está trabajando con Python, que es un programa, y está haciendo cosas espectaculares. Ya está haciendo índices que podría haberle tomado mucho tiempo hacerlo y lo está trabajando mucho más rápido. Entonces es un multiplicador. Otro punto, ya hablamos del multiplicador, hablamos del criterio, hablamos de la contraintuición, que vamos a tocarlo más adelante, que no vamos a poder hacer, no le vamos a poder pedir a ChatGPT que invente cosas que no están inventadas. Por ejemplo, le podemos decir, inventa algo nuevo, va a poder, porque existen muchos logos. Entonces va a decir todas las cosas que se repiten en los logos, los va a tomar, los patrones, las recurrencias, para poder crear un logo. Es como, cuando digo patrón o recurrencia, es como si un médico dice, ¿cómo sé que está resfriado? ¿Qué cosas se repiten? La nariz con moco, los ojos llorosos, que todos esos son patrones, se repiten, entonces están resfriados. Entonces ChatGPT toma esos mismos patrones, dice, esto es lo que constituye un eslogan, estas son las cosas, y lo crea. Si nosotros le decimos, crea algo que me sirva comercialmente, pero que no sea un logo, y que no sea un eslogan, pero que me sirva para branding, ChatGPT nos va a decir que no puede hacer nada porque no tiene ni un patrón para entender qué es lo que es. Ahora, ¿va a existir algo más en el futuro que no sea un logo o un eslogan? Probablemente, porque el logo no existía antes de que un humano lo inventara y el eslogan tampoco existía. Entonces, la contraintuición y la creatividad sigue siendo humana. ChatGPT podríamos hablar de que hace un refrito de todo lo que ha creado la humanidad. Es como si fuera una cocina y nosotros dijimos, mira, si sale en una receta de cocina, ChatGPT lo puede hacer mejor. Pero si no sale, pero con la ayuda del humano que multiplica, y que tiene el criterio, y que da los procesos creativos, y que tiene los propósitos, si no está, ChatGPT no puede trabajar. Ese terreno sigue siendo de lo humano. Es como cuando hacemos, por ejemplo, un asado y nos queda cebolla, nos queda carne, si hagamos un valdiviano o un ajiaco. O cuando quedan comida, alguien dice mezclémosla. Yo nunca he hecho refrito, pero hay gente que hace refrito. ¿No? Entonces, ChatGPT sirve para hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué son importantes los algoritmos? Esta parte la voy a pasar rápida para que lleguemos a otros puntos que son más interesantes, que después lo pueden leer. ¿Por qué son importantes? Por todo lo que hemos conversado, nos permiten automatizar procesos, nos multiplican nuestras habilidades, si es que tenemos las habilidades, si es que tenemos las competencias. ¿Cómo se usa el algoritmo? ¿Ya? De diferentes maneras. En general, nosotros tenemos que programarle, tenemos que darle las instrucciones. Vamos a pasar rápido por estas cosas porque después si se les envía la presentación las pueden leer. Ya, entonces el algoritmo, lo que diferencia del código binario, que es la programación tradicional, por ejemplo, si nosotros queríamos programar que una máquina pudiera identificar un pájaro, con el código binario, la forma tradicional, había que programar exactamente cómo tenía que ser ese pájaro. Y si los pájaros tendían al infinito, nosotros no podíamos estar infinitamente programando los distintos tipos de pájaros, diciendo de qué color son, de qué forma, cuántas plumitas tienen, etc. El código binario parte con enchufar cables, desenchufar cables en tableros que eran gigantes del puerto de una casa. Enchufar, desenchufar. Una mujer dijo, ¿y por qué cuando no está desenchufado le ponemos 0 y cuando lo enchufamos le ponemos 1? Entonces el código binario se hace con puro 0 y 1. Desenchufado, 0. Enchufado, 1. Entonces, después se hizo digital, dijeron, el 0
reemplaza al desenchufado y el 1 reemplaza al enchufado. Entonces empezaron a programar. Y eso no va a desaparecer, la programación no va a desaparecer porque es complementaria a la inteligencia artificial. La diferencia con la inteligencia artificial es que nosotros le enseñamos a pensar como pensamos los humanos o como le enseñamos a los niños. La inteligencia artificial sería como un niño ingenuo, que no tiene criterio, que está tratando de aprender lo que es el mundo, pero no está pensando en las cosas que podemos ver nosotros. Entonces, lo que hacemos es que trate de encontrar los patrones que hace que algo sea un pájaro, por ejemplo. Entonces, cuando logra encontrar todos esos criterios, cuando logran trabajarlo, se empieza a equivocar poco. Y llega un momento donde ya se deja de equivocar, o van a aparecer muy pocas equivocaciones. Entonces ya puede identificar lo que son pájaros. ¿Ya? Eso es como los patrones. Ahí apareció los prompts. Los prompts son las programaciones que nosotros le damos. Entonces, si nosotros le decimos, por ejemplo, créame un código para una página web, nos va a decir que no puede. Pero si nosotros le decimos, actúa como un experto en ingeniería informática y trabaja un backend, mientras más específico, con más desarrollo, con más conocimiento vaya el prompt, que quiere decir la instrucción que nosotros le vamos a dar, mejor va a ser el resultado. Volvemos a decir, es un multiplicador. Hay otras herramientas como el auto ChatGPT, que nosotros le decimos qué es lo que queremos, y empieza a hacer solo los prompts, y eso cada vez se va a automatizar más, pero igual somos nosotros los que le vamos a decir lo que necesitamos, nosotros, y para eso tenemos que ser expertos, o generalistas. ¿Ya? Hoy día estamos entrando como una especie de nuevo renacimiento, así que de nuevo van a ser importantes los generalistas. Va a pasar harto tiempo antes de que las organizaciones se empiecen a fijar en eso, porque se va a seguir pidiendo especialidad. Y va a ser necesaria la especialidad. Pero también van a ser necesarios los especialistas, esos que digan, conozco un poco de distintos temas, y por eso los combino para crear cosas nuevas, porque la creatividad se basa en combinar cosas que sean distintas. ¿Ya? Entonces, este es el algoritmo de Facebook, por ejemplo. ¿Ya? Esto es lo que toma el algoritmo de Facebook. Entonces, Facebook decía, sé lo que miran. Entonces, si alguien mira una foto, aunque no la haya escrito, sabe que miró la foto. Esos son los datos. Cuando se habla el que controle los datos va a comandar el mundo, es porque ya. Datos es todo lo que nosotros hacemos en Internet. No es nuestro nombre, nuestro root solamente, es todo lo que hacemos en Internet. Entonces, si miramos la foto de alguien, aunque no le escribamos nada, ya, listo. Miramos la foto. Si sabemos cuánto rato miramos la foto, o cuánto rato miramos el video, qué cosas buscamos, quiénes son nuestros amigos, cuánto dinero tienen nuestros amigos, qué cosas compramos, qué edad tenemos, qué edad tienen nuestros amigos, incluso solamente estando con nuestro smartphone, aunque no hagamos nada con él, y otra persona anda con su smartphone y caminamos juntos, ya se sabe por dónde anduvimos, ¿ya? Entonces está toda la información, por dónde nos movemos, con quiénes interactuamos, está todo. Entonces, el algoritmo de Facebook estaba hecho para que cuando una empresa no le puede pedir a Facebook que le entregue los datos de los clientes. O sea, ahora descubrieron que lo hizo y le pasaron una multa hace poco, gigantesca. Pero el algoritmo de Facebook estaba hecho para saber todo de nosotros, todo, absolutamente todo. ¿Qué sabe Facebook de nosotros? Todo. Quizás pueda responder mejor si hace predicciones sobre nosotros porque no va a tener la autoimagen que tenemos nosotros, que tratamos de vernos siempre positivamente. Entonces, si yo hago clic en ese espacio y tengo mi Facebook abierto, Facebook me va a mostrar toda la información que tiene de mí. Y si yo pincho cada una de esas cosas, me va a mostrar más. Entonces, el algoritmo de Facebook estaba hecho para hacer la mayor base de datos del mundo. Pero Netflix tiene una inteligencia artificial que está hecha para entender qué cosas nos gustan, para saber qué series grabar en el futuro, cuánto rato tienen que durar, etcétera. ¿Ya? Pero existen un montón de algoritmos creados. Conocemos ChatGPT porque nosotros lo podemos usar como algoritmo. Estos eran algoritmos que utilizaban corporaciones para trabajar con nosotros, o sea, interactuábamos con ellos, convivíamos con inteligencia artificial, pero no lo sabíamos. En cambio, con ChatGPT ahora lo sabemos. Entonces, a ChatGPT nosotros lo podemos ocupar para lo que nosotros queramos. ¿Ya? En el fondo, son algoritmos que gastan millones de dólares por minuto. Son servidores gigantescos los que lo soportan. Servidores son como sus computadores, sus discos duros, pero sin pantalla, donde está guardada toda la información. Y esa otra diferencia con los humanos. Los humanos nos podemos comer un plátano o una manzana y tenemos energía para trabajar. La inteligencia artificial gasta mucha energía. ¿Ya? Entonces no se van a hacer inteligencias artificiales para temas que no sean de uso masivo, por lo menos por mucho tiempo más. Y nosotros las podemos entrenar, podemos trabajar con ellas para los temas que nosotros queramos, y además las podemos conectar con APIs. Este es un tema que da para mucho, vamos a conversar. Simplemente nosotros podemos ocupar ChatGPT, por ejemplo, y lo conectamos a través de una API con algunos desarrollos que tengamos nosotros, y lo podemos ocupar para otras cosas, por ejemplo, como para prestar servicios legales, o para, por ejemplo, gestionar centros deportivos, para lo que nosotros queramos. Y ese está siendo el negocio principal de OpenAI. Hay un montón de temas legales que no están resueltos, porque esto se trabajaba con software libre, con
había muchas personas, el open source, muchas instituciones, muchas empresas, muchas personas trabajando sin cobrar nada. Entonces, y Microsoft lo financió y ahora lo está utilizando. Entonces, a mí me parece bien porque está haciendo cosas espectaculares. Está, por ejemplo, hoy día nosotros podemos ocupar Copilot, que está trabajando por Microsoft, y podemos programar, y podemos ocupar, por ejemplo, el PowerPoint de siempre, pero le podemos decir, mira, estos son los temas que necesito trabajar, y le podemos pedir que nos cree la presentación, y la empieza a crear sola. Ya nos crea los títulos, las fotos, o nos empieza a ordenar todas las cosas que nosotros le dejamos. Y le podemos pedir cambios de estilo, etcétera. Y muchas cosas más. Pero hay un tema ahí que está en discusión. Hay gente que está enojada porque dice que trabajaron gratis. Entonces, bueno, y están pasando cosas espectaculares. Microsoft está haciendo cosas espectaculares, como digo, no está claro ahí. Y respecto a lo que hablaban antes, de los temas legales, hace un mes atrás, una persona quiso patentar un trabajo que hizo con una inteligencia artificial, que la hizo con ChatGPT, y le dijeron que no, porque no lo había hecho una humana. Dijeron, no puede, porque OpenAI dice, yo no me quiero quedar con esto, ustedes creen lo que quieran, yo no quiero los derechos de autor. Entonces, en Estados Unidos ocurrió esto, y le decían a esa persona que quería tener derecho de autor sobre lo que había hecho, le decían, no, porque no lo hizo una humana, y ella decía, sí, lo hice yo, porque yo creé los prompts, yo creé las instrucciones, yo le dije que tenía que hacer, yo le dije que mejorara, yo le dije que trabajara hasta que creé esto. Y hizo una contrademanda, y todavía está en discusión. Y esos son temas que no están claros, porque no habían ocurrido nunca. Entonces, todavía no está claro si es plagio, porque finalmente, ¿qué estamos plagiando a quién? Ahora, el tema es mucho más profundo, no va a alcanzar para conversarlo en este rato. Por ejemplo, si fuera con fotos, la inteligencia artificial toma un poquito de cada foto y crea una nueva. Pero esos poquitos perfectamente podrían ser considerados plagio, es decir, tomó algo que, poquito de cada uno, pero de alguien que lo había hecho. Pero empresas como Adobe, por ejemplo, están creando inteligencias artificiales con puras fotos de ellos, para no tener ese tipo de problemas. Pero el tema legal, el tema ahí es tremendo. Recuérdenme, si es que nos alcanza el tiempo, para mostrarle una inteligencia artificial que hicieron para que creara música de Oasis. Infinitamente. Está constantemente creando letras al estilo de Oasis, sonido al estilo de Oasis, música, etc. Pero hay muchas, y nos vamos a encontrar que van a aparecer cosas en todos los ámbitos. Esto es exponencial, y van a venir cosas que son mucho más sorprendentes que lo que tenemos ahora. La mayoría de la gente decía, oh, se acabó el COVID-19, entonces vamos a volver a la presencialidad. Yo en todos los medios, en UATV, la revista, en todos lados estaba diciendo, no, van a venir cambios más grandes, porque viene exponencial, y viene avanzando desde hace mucho tiempo. Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto va a ser cada vez más grande hasta que el mundo deje de parecerse a lo que conocíamos. No es solamente una revolución industrial más, esto es un cambio en Occidente, sería como cuando la Edad Antigua cambió a la Edad Media, o la Edad Media a la modernidad. Ahora va a ser un mundo muy distinto. Y no podemos predecir qué cosas van a desaparecer y qué cosas nuevas van a aparecer. Va a ser muy distinto. ¿Ya? Va a ser realmente, vamos a ver dos eras distintas. Entonces, después ustedes pueden leer esto, que las podemos entrenar, podemos hacer un montón de cosas, y están quedando al acceso para nosotros. O sea, muchos problemas que nunca habían tenido solución porque era imposible solucionarlos, ahora están habilitados, no están creados. Nos han hecho las soluciones, ahora están habilitadas. Para que me entienda cuando me refiero a eso, por ejemplo, la maleta se inventó antes del siglo XV, y por 5 siglos nadie pensó cómo solucionar el problema de que las maletas pesaran, que fueran pesadas. Por ejemplo, mi mamá cuando salíamos, cuando yo tenía 15 años, me pedía que le ayudara con la maleta. Cuando yo era niño le decía a mi papá. Después, cuando yo tenía 15, me tocaba a mí o a mi papá, nos íbamos turnando. Ahora, cuando viene, no necesita ayuda porque viene con una maletita con ruedas. Pero ahí la solución estaba habilitada porque existían las ruedas y existía la maleta. Estaba habilitada, no lo habíamos pensado. Entonces, hay otras cosas que no están habilitadas. Ya, la inteligencia artificial es una tecnología que habilitó oportunidades en todas las disciplinas que conocemos. Pero esas tenemos que pensarlas. ¿Ya? Y ahí tenemos grandes oportunidades que, de nuevo, yo creo que las universidades somos las llamadas a ocupar ese campo. La mayoría de las universidades del mundo están viendo cómo hacer que nadie ocupe la inteligencia artificial. ¿Ya? Pero yo creo que tenemos grandes oportunidades. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar este tema porque después ustedes lo pueden leer. Entonces, esto partió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo material donde he analizado punto por punto, o sea, cuando aparecen los microtransistores, para qué se ocupan, cuando aparecen los computadores, todo. Y vamos analizando que la cosa va avanzando cada vez más rápido. No tenemos tiempo hoy día para hacerlo, pero le cuento que se ha acumulado que una fuerza telúrica, como para que ocurra un gran terremoto,
o para que llegue un gran tsunami o la metáfora que queramos ocupar. Entonces, y nos estamos trasladando del mundo de los átomos al mundo de los bytes de forma acelerada. Tal como por ejemplo, en la antigua, vamos a avanzar para ir mostrándoles. Bueno, esto comenzó con la máquina de Turing, pero estas cosas las pueden leer después porque lo vamos hablando. En un inicio los humanos eran nómades. Ya, o no sé si ha sido el inicio, pero el inicio que conocemos al menos, el que nos enseñan en los colegios. Los humanos eran nómades. Hasta que a alguien se le ocurrió con un palito mover la tierra y poner semillitas porque se dieron cuenta que germinaban cosas, que aparecían cosas. Entonces cuando volvían, había comida. Y pasó el tiempo hasta que empezaron a pensar cómo hacer arados. Y hasta que lograron botar árboles enteros y empezar a arar la tierra con árboles gigantescos. Entonces como tenían que arar la tierra larga, porque era difícil mover los troncos, empezaron a aparecer los feudos, que si ustedes buscan feudos en internet les va a aparecer largas fajas de tierra. Eran largas porque costaba mover el tronco, entonces avanzaban todo lo que podían y después lo agarraba otro y hacía su feudo. Lo hacían de forma colaborativa, en ese tiempo existía la reciprocidad, pero se empezó a acumular poder, riqueza, etcétera, y aparecen los señores feudales. Y 2/3 de la humanidad quedaron desocupadas, 2/3 de la humanidad quedaron desocupadas. Ya no era necesario que todos trabajaran buscando comida, semilla, agua. Y empezaron a crear un montón de otras cosas. Empezaron a trabajar en cosas que antes tenían, para las que tenían poco tiempo, la escritura, construir casas. Finalmente aparece la Edad Media. Si no existía el arado, no hubiera sido posible la Edad Media, o al menos la Edad Media como la conocimos. ¿Ya? Y aquí podemos hablar de cuándo se enfermaron, porque tenían poca variedad de alimentos, y después pudieron desarrollar más. Podríamos conversar un montón, pero el tema es que el arado permitió que cambiara la era. Nunca nos van a enseñar eso en los colegios, pero se presenta de otra manera, pero el arado fue lo que provocó ese gran cambio. Y que existen hasta el día de hoy, pero con toda la tecnología actual. ¿Ya? La máquina de vapor era gigantesca, era como el porte de una casa o de un edificio. Y tenían que mover un eje. Es como si tomo mi celular, si esto fuera el eje, pero imagínense un eje gigante. Y la máquina de vapor tenía que hacer que el eje girara. Y todas las máquinas de coser estaban conectadas al eje. Entonces, si habían 100 máquinas de coser, las 100 funcionaban al mismo tiempo. Si habían martillos, los 100 funcionaban al mismo tiempo. Entonces se hablaba de que venía la transformación eléctrica. Decían, va a llegar la transformación eléctrica y va a cambiar el mundo. La gente va a poder trabajar en la noche. Y todos decían, no, eso va a ser imposible si en la noche está oscuro. No, va a ser posible. Van a haber máquinas con las que van a poder andar rápido, más rápido que los caballos. No, eso va a ser imposible. Todas esas conversaciones están. Se hablaba de que iba a llegar el motor eléctrico, que iba a reemplazar al motor a vapor. Pasaron 50 años después de que llegó el motor eléctrico y no ocurrió. Decían, no es productivo. No hay productividad. Cuando cambiamos el motor a vapor por el motor eléctrico, no hay ningún cambio. Capacitamos a las personas y ocurre lo mismo. Hacemos lo mismo que hacíamos con el motor a vapor. ¿Por qué? Porque pusieron el motor eléctrico chiquitito a mover el eje. Y pasaron 50 años para que a alguien se le ocurriera decir, bueno, si el motor eléctrico es chiquitito, a cada máquina pongámosle un motor eléctrico. Entonces, si tenemos 100 máquinas de coser, pongámosle un motor eléctrico a cada una. Entonces, si hay que prender 30, se prenden 30, ¿no? Si una persona quiere trabajar más rápido, trabaja más rápido. Si otra necesita trabajar más lento, más lento. Pasaron 50 años. Y eso no fue trabajo de los que crearon el motor eléctrico. Fue un cambio de mindset, de configuración mental, mentalidad, para pensar qué se podía hacer con el motor eléctrico. Y después se ocupó para una cantidad gigantesca de cosas y ocurrió la transformación eléctrica. Entonces, el cambio del mundo no lo van a hacer solamente, bueno, ellos habilitan todo el desarrollo, pero no lo van a hacer los que crean inteligencia artificial. Entonces, toda la gente con la que converso, empresarios, todo, me dicen, ya, ¿cómo nos ponemos nosotros a crear inteligencia artificial? Y el tema es, no tienen que crearla para qué, o sea, pueden hacerlo, pero van a estar en una desventaja tremenda, con personas que van súper avanzadas, etcétera, pero ustedes pueden ocuparla para solucionar problemas que no están solucionados. ¿Cuál es el fin de la arquitectura? No era hacer planos, no era hacer ubicaciones, no eran esas cosas, era que la gente estuviera más resguardada, que pudieran habitar los lugares, que pudieran estar confortables. ¿Cuál era el fin del trabajo social? El fin del trabajo social no era crear fichas y sacar las encuestas y sacar los datos y acumular papeles, era poder mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces ahora podemos hacerlo más rápido, de eso se trata. Y ahí hay un montón de oportunidades. Entonces, estas cosas después ustedes las pueden leer.
pero tenemos un montón de transformación. Entonces, el primer paso es la empatía, empezar a entender qué cosas nosotros podemos hacer. Esto da para que hagamos un taller entero, que conversemos, o que otro colega lo haga, o que lo haga yo, como zona de interés digital. ¿Cuáles son las zonas de interés que nos interesan abordar? ¿Cuáles son nuestros propósitos digitales? ¿Ya? Eso que nosotros nos proponemos trabajar en eso. Decimos, nosotros lo vamos a hacer porque queremos hacerlo. Entender la diferencia entre el modelo y el plan. El plan lo podemos hacer solamente cuando el modelo está claro. Entonces, si es que, por ejemplo, si es que solo existían los taxis, podíamos trabajar planes para taxis y planes de negocio, o si había que enseñar algo, planes formativos, planes para todo, porque el modelo estaba claro. Cuando aparece Uber, cambia el modelo. Entonces, todo lo que hacíamos, aunque tengamos buena administración, buenos de todos los temas, va a quedar obsoleto igual o va a quedar fuera igual porque cambia el modelo. Entonces, cuando hay un cambio de modelo, tenemos que trabajar cómo lo hacemos para que funcione y sobre eso creamos los nuevos planes. Ese es un tema que es interesante, que daría para hacer investigaciones, proyectos y un montón de cosas más. ¿Cómo trabajamos para nuestros alumnos? Entendiendo estas cosas. Entendiendo que si existe, por ejemplo, en analogía, si existe una máquina cosechadora que antes no existía, ¿cómo la ocupamos para que no tenga que estar con pala y rastrillo? No decirle, tenéis que aprender la pala y el rastrillo, ¿para qué? Si no la va a ocupar. ¿Cómo trabajamos mejor nuestros contenidos de clase? Ocupando estas herramientas. Piensen ustedes que cuando se acaba la Edad Media, les conté antes cuando se acaba la Edad Antigua y pasa la Edad Media con el arado, cuando se acaba la Edad Media, las personas no se querían ir de los feudos, se tuvieron que ir de los feudos porque llegó la peste bubónica y aceleró todos los cambios que estaban ocurriendo con algunas máquinas, lo que les dije del motor a vapor, el motor eléctrico. Se aceleraron todas esas cosas y llegaron esas revoluciones industriales y encontró a la gente en las ciudades, pero las encontró en las ciudades porque se tuvieron que ir de esos feudos, porque estaba la peste bubónica, el señor feudal lo echó, y ellos no se querían ir. Después lo podemos conversar en extenso, podemos buscar información de eso. Y eso provocó que se empezaran a articular las ciudades como las conocemos y todo el desarrollo que ocurre con las máquinas. Hoy día, el COVID-19 nos aceleró hacia el mundo digital. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios los vamos a dejar fuera para poder meternos a ChatGPT para conocerlo. Aquí le iba a hablar de la creatividad no consiste en crear cosas nuevas de la nada. Eso no existe ni en el universo, ni en la naturaleza, ni en el mundo humano. Consiste en conectar cosas. Si conectamos una tele con un computador, aparece una Smart TV. Y ahí son todas las disciplinas. La creatividad consiste en conectar cosas y son innovaciones cuando son valiosas para alguien, cuando alguien la quiere tener. ¿Ya? Y la contraintuición quiere hacer cosas que van fuera de lo común. Si tenemos un avión que decimos que hay que reforzarlo porque si no, no va a poder volver a volar, y decimos, ¿dónde lo reforzamos? Y entendemos que los puntitos rojos son balas. Todos vamos a decir dónde están las balas. Pero un proceso contraintuitivo sería decir dónde no hay balas. Porque ahí pasa que los aviones no vuelven. Si les dan un balazo en esa parte, no vuelven. Eso es contraintuitivo. Todas son cosas que son súper importantes de aquí en adelante para que nosotros trabajemos estos temas y podamos reformular, si que quisiéramos incorporar la inteligencia artificial en nuestros procesos. Aquí lo estoy pasando rápidamente para que pasemos a ChatGPT. ¿Ya? Se vienen grandes cambios, que son cosas que hemos conversado. Le estoy mostrando esto, que son las cosas que podrían leer. Y esto es algo que creo yo. ¿Ya? No es necesariamente algo que sea correcto. Yo creo que el modelo que teníamos antes hoy día está un poco, puede quedar fuera con el paso del tiempo. Yo creo que hoy día el propósito va a ocupar el lugar que antes tenía el resultado de aprendizaje. Ya, pero esto lo podríamos conversar después y podemos tener distintas definiciones. Entonces yo creo que todo lo que hemos trabajado con Marzano, que yo he aprendido un montón con todas las capacitaciones, yo creo que va a seguir siendo importante y va a seguir todo eso, pero cuando los trabajamos con contrasentido, porque va a ser para trabajar con cosas que no tenían solución. ¿A qué me refiero con esto? Si decíamos, ¿quién hace un puente? Bueno, el que es competente, el ingeniero, un constructor. ¿Quién ayuda a la persona que tiene una carie? El que es competente, el que estudió odontología. Si nosotros decimos, ¿quién trabaja este tema que antes no existía? Chuta, entonces lo único que tenemos es una incompetencia que es relevante. Entonces hay que trabajar en el desarrollo de esa nueva competencia. Y eso yo creo que cambia todo el esquema que teníamos antes. No hace que lo demás desaparezca, sigue siendo relevante, pero nos cambia el objetivo por el cual lo estamos trabajando. ¿Ya? Entonces ahora voy a dejar de compartirle esto para que podamos pasar a ChatGPT. Entonces, acá, yo a ChatGPT le puedo decir, por ejemplo, escribe una canción con el estilo de qué cantante. ¿De qué cantante le gustaría? Hay un montón de herramientas gratuitas. DALL-E, que la tengo abierta, es para hacer fotografía. Leonardo ya es para hacer fotografía. Hay otras que son para hacer video. Hay otras que son para arquitectura, que le vamos diciendo lo que nosotros queremos y nos va construyendo la casa con ladrillo, con madera. Le podemos decir agrégale un piso, bájala, etcétera, y nos va haciendo las cosas en tiempo real.
hay una inteligencia artificial que está trabajando con temas médicos. Por ejemplo, un caso que fue sumamente relevante, acá tengo una noticia, hay muchas cosas, pero para mostrarle algunas, por ejemplo, hoy se me pasé a abrir otra, donde me aparecen los mensajes de ustedes. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que adelantó la detección del cáncer de mama. El cáncer de mama, cuando se detecta a tiempo, no es peligroso. Pero si se detecta tarde, es muy peligroso, puede morir la persona. Y esta inteligencia artificial ayuda a que se descubra 5 años antes. 5 años antes de que tenga el cáncer de mama. O sea, si pasara los 5 años, todavía no es peligroso. Entonces la mujer ya no tendría que ir todos los años. Y todavía no es perfecto. Tiene como, cuando dice que un cáncer de mama es sumamente, o sea, que existe mucho riesgo de que ocurran 5 años más, tiene un 38% de acierto, pero cada vez va mejorando más. Pero en casi todos los casos que dice que hay peligro, después efectivamente había peligro, en la mayoría. Y cada vez está mejorando más. Ahora, si lo ocupo yo, obviamente no va a ser lo mismo que si lo ocupa alguien que es experto en cáncer de mama. Nos da un superpoder solo si nosotros tenemos la herramienta para multiplicarnos, para saber si los datos están bien, los datos de base. Poder revisar si se está trabajando bien, el criterio y todas las otras cosas que hablamos antes. Entonces, pero existen muchas herramientas. Después, si quieren, hacemos otra donde podemos revisar todas las herramientas. De hecho, yo creé un video que no lo vamos a poder revisar ahora. No me atreví a compartirlo ahora porque quizás no iba a fallar la velocidad de internet, pero hice uno donde hice un ejercicio de cómo crear todo un taller con distintas inteligencias artificiales en una hora, que era un trabajo que me podría haber tomado 2 meses. ¿Ya? Pero en otro momento, si hay un espacio, lo podemos conversar y lo podemos compartir. Entonces, vi que una docente, a la cual yo admiro mucho más porque me leí sus trabajos, que trabajó con inteligencia artificial en temas legales, escribió Luis Miguel. Lo otro igual me hubiera gustado hacerle caso, pero vamos a usar a Luis Miguel. Entonces escribe una canción con el estilo de Luis Miguel. Aquí me está fallando internet. Entonces aquí me debería aparecer todo escribiéndolo así, todo derechito, en tiempo real. Cuando lo hago en mi casa me aparece en un par de segundos y queda listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, voy a actualizar la ventana. Ya cuando deje de generarlo, voy a ponerle actualizar. Porque se está pegando. Eso no debería haber ocurrido, ¿ya? Entonces lo vamos a actualizar. Vamos a volver al que estábamos creando. Entonces aquí me dice, cuando te vi por primera vez, supe que algo cambiaría en mi ser, con esa sonrisa encantadora. Ahora, si yo le pongo, por ejemplo, yo tengo una lista con 2000 y tantos prompts, pero para los temas que yo trabajo, no para todos. Entonces, la calidad de las cosas que hagamos depende de la calidad del prompt. Hay personas que están trabajando vendiendo prompts y hay empresas que le han llegado a pagar hasta 3 millones de pesos a algunos profesionales que logran construir prompts que son útiles. ¿Ya? Entonces, esto es todo un tema. Esto puede ser que después se transforme en una actividad laboral. No sabemos si va a durar harto tiempo o durar poco, pero algunos hablan hasta de que, o sea, hay gente que está pagando para que otros le enseñen a escribir prompt. Entonces, si nosotros le ponemos actúa como Luis Miguel, el cantante mexicano, perdón, estaba pensando en México, mexicano, actúa como Luis Miguel, el cantante mexicano, y enséñanos qué es una derivada, con el estilo de la canción, ¿cuál podría ser? La incondicional. Entonces aquí, como les digo, debería estar apareciéndonos en tiempo real lo que va escribiendo, pero eso no está pegando. Entonces, mira, vamos a volver después. Mira, aquí por si se me pegaba, yo tenía otra ventanita abierta porque José Luis me pidió que lo dejáramos todo ordenadito. Entonces, tenía preparado esto. Por ejemplo, acá, yo le pedí hacer una página web. Entonces, lo primero que iba a decir cuando nosotros le pidamos hacer una página web, nos va a decir todo lo que necesitamos hacer para armar la página web. Entonces, si nosotros le pedimos actúa como un ingeniero informático y crea el código, nos va a decir como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de crear el código de una página, nos va a dar toda la explicación y por lo tanto nos va a decir, conversa con alguien que sepa de colores, tipografía, luego nos va a empezar a escribir todo lo que necesitamos. Entonces yo le pongo actúa como informático y crea un código. Entonces me dice, ya, me da la explicación y me dice, te lo voy a poner en HTML, CSS, y a veces le podemos pedir Python, otros códigos más y me crea el código. ¿Ya? Y en mi empresa hemos ocupado harto esta herramienta, a veces se equivoca, pero cuando uno sabe del tema dice, hay que mejorar esto, hay que correr esto, y le podemos dar mejores programas específicos, esto, pues solo para darle una prueba. Entonces, finalmente no reemplaza al experto, pero al experto le permite hacer cosas que antes se tardaba 2 semanas, ahora quizás la puede hacer en un día. La que se demoraba 3 días, quizás la hace en una hora, ¿ya? Y podemos dejar automatizar cosas.
Entonces nos da distintos lenguajes, le podemos pedir especificaciones, le podemos pedir que nos haga ejercicio, por ejemplo, para trabajar con derivadas, que nos dé la solución de una derivada, o que nos diga un resumen de algún texto legal o de química, lo que sea. Aquí yo lo hice a propósito, cometí un error a propósito para que se equivocara y no me diera respuestas tan correctas, y es porque cada vez que yo le voy a cambiar de contexto, tengo que ponerle nueva conversación. Si yo estoy hablando con José Luis, estamos conversando, por ejemplo, él me está explicando, me dice, no, Mario, mira, te equivocaste, mira, el resultado de aprendizaje según Marzano, me empieza a explicar, y yo estoy hablando con él, después le digo, oye, José Luis, ¿cómo está tu familia? José Luis sabe que cambiamos de contexto, porque es humano. La inteligencia artificial todavía no puede. Entonces, cada vez que le cambiamos de tema de conversación, hay que ponerle nueva conversación. Pero después podemos volver a la otra conversación. Lo que podemos hacer también es decirle, te voy a cambiar de contexto, y hacerle un prompt, que como le digo, no todos los prompts funcionan. Yo tengo una lista en Excel de muchos prompts para temas de innovación, de marketing, etcétera. Entonces, en vez de empezar a buscarlo y probar hasta que me dé lo que yo quiero, los guardo y después los puedo seguir ocupando. Pero entonces podemos volver a las conversaciones anteriores, le podemos pedir que tome, que tome la información anterior, la podemos seleccionar y pues se la podemos poner para que nos genere contexto, etcétera. Pero les voy a poner varios casos, miren. Se puede trabajar, no está hecho para matemáticas, podemos trabajar igual temas matemáticos, pero hay otras inteligencias artificiales que están hechas para matemáticas. Por ejemplo, si nosotros le pedimos temas, por ejemplo, de transmisión de calor, no va a poder hacerlo bien, nos va a decir qué es lo que es. ¿Ya? Si le hablamos de termodinámica o cosas así, nos va a decir qué es lo que son las cosas, nos va a explicar bien, podría servir para contestar una prueba, por ejemplo. Pero si le pedimos que no haga los ejercicios, ¿lo va a hacer bien o no bien? Si no, lo va a hacer más o menos. Va a ir así como va bien, sería como ponerle un 4 a un alumno. ¿Ya? O está entendiendo, pero hay errores. Pero hay otras inteligencias artificiales que sí están siendo entrenadas para eso. Entonces, ChatGPT no es para todo. Y no existe todavía una inteligencia artificial que sea para todo. No existe una inteligencia artificial general. Pero la idea es que a futuro, los que están trabajando en esto, me refiero, están trabajando con la idea de que en el 2035 exista y que pueda tener distintas especialidades y que pueda ser experta en matemáticas, en lenguaje, en arte, en todos los temas que se hayan desarrollado. Y ahí es donde se espera que supere a la capacidad humana. Entonces acá, por ejemplo, tengo otra conversación que les tenía preparada ahora, donde yo estaba trabajando con algunos alumnos, entonces les dije, por ejemplo, que nos ayudara a evitar que los alumnos hagan plagio. Entonces me empezó a dar propuestas. Entonces me decía, por ejemplo, educar a los estudiantes sobre el peligro del plagio, me explicaba por qué, fomentar la originalidad, uso de herramientas de detección de plagio, establecer expectativas claras, validar el formato de la evaluación. Me proponía varias cosas y me explicaba por qué experto me tenía que guiar, con quiénes tenía que contactar. Le pedí que me diera ejemplos prácticos. Le dije, dame 3 ejemplos prácticos en cada uno de los puntos que tú propones. Entonces me puso, perfecto. Número 1, educar a los estudiantes sobre plagio. Me puso, realice una charla o presentación en clase sobre diferentes tipos de plagio, porque los alumnos sepan lo que es, por qué está mal. Proporcionar a los estudiantes materiales de lectura sobre el plagio. Crear un juego de preguntas. Fomentar la originalidad. Entonces, pedir a los estudiantes que presenten ideas originales para un proyecto de ensayo en lugar de simplemente resumir información de fuentes existentes, porque la creatividad le resulta compleja a la inteligencia artificial. Entonces, si le pedimos cosas originales, si le ocupe esta materia para resolver, y ahí no van a poder ocupar tanto ChatGPT. Entonces, asignar una tarea que requiera que los estudiantes aprendan conceptos, situaciones prácticas específicas. Eso va a ser difícil igual para la inteligencia artificial. Si yo le digo, crea un evento de inteligencia artificial para hacerlo en Temuco a través de un seminario, va a poder. Pero si nosotros le decimos, ocupa tal concepto para crear algo, por ejemplo, distinto y buscamos la forma de que sea creativo, la inteligencia artificial le va a costar. Uso de herramientas de detección de plagio. Establecer expectativas claras. Variar el formato de la evaluación. O sea, nos da una serie de herramientas para que los alumnos no puedan ocuparla ella. Entonces le pongo aquí, agrega un punto 6. ¿Ah? Mario, disculpa que te interrumpa. Hay algunos colegas que se han tenido que retirar por compromiso. Yo quiero, antes de que algunos colegas se sigan retirando, pedirles que por favor respondan a nuestra encuesta de satisfacción que está en el chat un poco más arriba. Nos interesa muchísimo saber sus opiniones para poder siempre ir hacia la mejora continua. Mario, estamos 9 minutos pasados de los tiempos comprometidos. Yo te rogaría que pudiésemos a lo mejor cerrar con alguna idea o demostración. Estamos tremendamente entretenidos y fascinados con tu ponencia. Sin embargo, igual tenemos tiempos que cumplir de acuerdo a nuestra agenda. Así que te rogaría eso y decirle a los colegas que vamos a continuar con espacio relacionado a la inteligencia artificial
anunciarles que la jornada de innovación del Centro de Innovación y Desarrollo Docente para este año 2023 precisamente va a tener como temática la inteligencia artificial, que se está ya planificando y organizando. Por lo tanto, vamos a seguir con estos temas que nos revisten mucha importancia y un tremendo desafío en el ámbito académico. Así que, Mario, te dejo para que puedas ir ya cerrando tu maravillosa presentación. Muchas gracias, José Luis. José Luis me dijo que teníamos que cumplir la hora, pero yo me emocioné mucho, estaba pero pensando un montón de cosas, y recién ahora cuando tú dijiste, claro, estamos pasados. Entonces le agradezco mucho que me hayan invitado. En este ejercicio, como les dije, en un tiempo muy corto, finalmente terminé creando un curso, le pedí que me ayudara a crear los resultados de aprendizaje, los contenidos, creamos un montón de cosas para poder crear un taller para que los alumnos no copien. Pero si yo no supiera lo que tú me has enseñado, José Luis, lo que me han enseñado los otros expertos y todo lo que sé sobre Marzano y todas las cosas, no hubiera podido crear esto, porque no hubiera sabido qué pedirle, no le hubiera dicho, no, eso es un contenido, no es un resultado de aprendizaje, de hecho por acá le pongo, no, pero no te centres en los contenidos, céntrate en esto que te pedí antes, retoma este otro tema. Necesitamos saber, aceleré. Era imposible que yo hiciera todo esto en un ratito, sin la ayuda de ChatGPT. Sí que para, sí, fue un trabajo pero lo hice muy rápido, porque el ChatGPT me crea en un par de segundos la información. Entonces después, otra cosa que le iba a mostrar, pero no se lo voy a contar toda, le dije, le puse una metáfora, que con esto voy a cerrar como nos pedía tú, José Luis, pero volver al inicio, porque un ratito que uno converse puede estar mucho. Entonces le puse, le pregunto si cree que llegó al final de la edad moderna, pero más que ese quiero mostrarle este para cerrar, mira. Con esto vamos a cerrar. Entonces yo le digo, te propongo una analogía, porque estamos hablando que quizás se está acabando la modernidad, entonces estuve dialogando con él, pero con distintos autores. Le decía, ¿qué es lo que diría este psicólogo? ¿Qué es lo que diría este filósofo? ¿Qué es lo que diría este experto en ingeniería? ¿Qué es lo que... Entonces iba conversando con la inteligencia artificial. Y después de esa conversación yo le digo, te propongo una analogía. Considera solo Occidente, le pido, porque yo no tengo idea de lo que está pasando en Oriente con los musulmanes. Conozco más de Occidente. Entonces le digo, si en la edad antigua el hombre era parte del jardín, en la edad media el cuidador del jardín de Dios, en la modernidad el jardinero, ¿qué sería en la edad de la inteligencia artificial? Entendiendo la analogía. Entonces le digo, ten en cuenta los chats anteriores de la conversación que habíamos tenido antes. Entonces ella me dice que ahora el hombre puede ser un colaborador para cuidar el planeta, y me empieza a poner una serie de razones. Entonces empezamos a trabajar y yo le voy pidiendo información también con la conversación que tuvimos antes de distintos expertos y fuimos conversando sobre el rol que tenía que tener la inteligencia artificial. Entonces, incluso nos permite jugar con eso. No va a ser como hablar con Einstein, pero sin embargo la inteligencia artificial va a tratar de tener los patrones, o las recurrencias, las cosas que hacían que Einstein propusiera cierto tipo de respuesta. Y esto va a seguir avanzando. Esto, como les dije, fue muy introductorio, porque me pidieron que fuera así. A mí me resulta súper entretenido porque a mí me encanta la innovación y esto es una innovación tremenda. Es una innovación tecnológica que habilita innovaciones de producto, innovaciones de proceso, otras innovaciones tecnológicas, innovaciones educativas, innovaciones de muchas cosas. Y aquí estamos en un momento de transición que podríamos denominarlo como un nuevo renacimiento, donde no van a haber grandes oportunidades como esta después de mucho tiempo. Cuando la cosa se estabilice vamos a volver a estar en un mundo más tranquilo, que es donde las cosas cambian poco, pero ahora estamos en un momento de cambios tremendos. Y por lo tanto yo creo que nosotros los docentes tenemos una oportunidad gigantesca, pero no aprendiendo a hacer código o creando algoritmos, etcétera. Ese trabajo lo están haciendo muy bien los que están desarrollando esto, sino a lo que me refiero es entender el potencial que podemos traer con esto para decir cómo mantenemos el propósito, el fin de la arquitectura, utilizando toda esta herramienta. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, el fin de la psicología y nos apoyamos de toda esta herramienta para solucionar esos problemas que antes no se podían solucionar? ¿Cómo lo ocupamos en la mecánica? ¿Cómo lo ocupamos para pensar quizá una nueva disciplina? Etcétera. Así que es un tema gigantesco. Traté de resumirlo y sintetizarlo y traté de hacerlo de forma muy introductoria también. Y le agradezco mucho a José Luis y también le agradezco mucho a todos ustedes. De hecho, está entretenidísimo conversando y no me da cuenta el tiempo. Así que muchas gracias. No, Mario, muchas gracias a ti. La verdad es que quedamos fascinados con tu presentación, tremendamente motivados por profundizar en esto. Bueno, hay varios colegas que tienen ya su experiencia y la han compartido en el chat. Se han dado respuesta a algunas dudas y ha sido un diálogo también que nos parece que ha cumplido nuestro objetivo. Yo te quiero felicitar, agradecerte por la claridad, la bondad en tu presentación y nos deja realmente muy comprometidos. Insisto que vamos a seguir con esta temática en próximos webinars que vamos a anunciarlo y a divulgarlo con mucha oportunidad, dejarnos invitados para nuestros próximos espacios de reflexión y bueno, y agradecerle una vez más por el tiempo y sus aportes. Así es que
bienvenidos nuevamente a nuestro webinar del Centro de Innovación y Desarrollo Docente. Así que tengan una excelente jornada y muchas gracias a todos.